y muchas gracias por estar aquí un lunes más. Arrancamos esta rueda de prensa de lunes de nuevo teniendo que lamentar y condenar una semana negra para las mujeres. En los últimos días, la última semana, 6 mujeres y un menor han sido asesinadas, con lo que ya son 21 las mujeres asesinadas en lo que va de 2025 y un total de 1.315 mujeres desde 2003 solo en nuestro país. Los asesinatos machistas de mujeres y menores son solo la punta de iceberg de la violencia sistémica y estructural que se ejerce sobre las mujeres de nuestro país y de tantos otros países. Recordemos que el recientemente publicado informe del Consejo General del Poder Judicial señala que 532 denuncias por violencia de género se presentan diariamente en nuestro país, lo que da, desde luego, una dimensión de la gravedad del problema. El verano nos mata y la agenda feminista, que es más necesaria que nunca, sigue sin estar presente o sigue sin estar todo lo presente que sería necesario. Y mientras vemos como la derecha y la extrema derecha siguen tratando de extender su agenda negacionista y sus ideas de odio y recorte de derechos y una agenda evidentemente construida contra las mujeres. Contra las mujeres, contra todo lo que sea que ellos entiendan que no entra en su estrechísimo marco. Esta semana vimos cómo Budapest se llenaba de dignidad y de orgullo frente a un gobierno, el encabezado por el ultra Orbán, que calificó de repulsiva la gran manifestación del orgullo LGTBIQ+, celebrada en la capital húngara. Seguramente repulsiva sería un calificativo que comparte con toda seguridad el líder de Vox en España. Esta manifestación se ha sumado a distintos actos y movilizaciones que se dan en múltiples países de la Unión Europea. España tendrá también sus movilizaciones este próximo sábado para seguir reclamando los derechos del colectivo frente a la falta de avances, en algunos casos incluso retrocesos que pretenden imponer los gobiernos ultra, como decía, como el de Orbán, desde luego, pero también el representado aquí por la ultraderecha encabezada por Vox, que recientemente hacía unas declaraciones, esas sí repulsivas, declaraciones infames vinculando las políticas educativas LGTBI con corrupción de menores y pederastia en el Ayuntamiento de Madrid, trayéndonos a unos tiempos tremendamente oscuros y que afortunadamente quedaron atrás. Discursos plagados de mentiras y odios que se compadecen mal con la realidad de un país que celebra precisamente este año los 20 años de matrimonio igualitario. Pero la alegría de haber sido uno de los países que encabezó el cumplimiento de este derecho, también tenemos que decir que queda mucho por avanzar. Mucho por avanzar. Desde Izquierda Unida y desde su área de libertad de expresión afectivo-sexual lo tenemos muy claro. Además, como saben, fuimos pioneras, fuimos la primera organización política estatal con un espacio propio de políticas LGTBIQA+, desde hace ya más de 3 décadas. Y este orgullo reivindicamos esa lucha que se lleva desde mucho tiempo y la resistencia de quienes todavía están condenados, todavía hoy, 2025, a la clandestinidad, la violencia o la muerte. En el ámbito internacional, este orgullo reivindicamos que basta ya de fronteras asesinas y reclamamos la protección real y políticas de acogida a quienes huyen de la persecución, del odio y de la violencia sexual. Pero también reclamamos una paz real entendida como justicia y denunciamos a quienes intentan tapar con la bandera de los derechos y de las libertades los genocidios en marcha que tienen. Y defendemos, en clave, podríamos decir, más nacional, políticas de empleo y cumplimiento de las leyes que en teoría, pero lamentablemente muchas veces solo en teoría, protegen al colectivo. La precariedad, sobre todo la precariedad laboral, sin duda atraviesa de manera mucho más dura a las personas trans, a las personas no binarias, a las racializadas, a las migrantes y, por tanto, entendemos que el orgullo también se defiende con políticas laborales y se defiende en la calle y en la lucha sindical. Y frente a quienes con sus discursos de odio pretenden borrar la existencia del estudiantado LGTBIQA+, y pretenden empujarles al armario o al suicidio, reclamamos una educación pública feminista y diversa y que responda a estos y a estas estudiantes que se sienten solas, que no se sienten comprendidas y a las que a algunos les gustaría borrar.
Por todo esto, el próximo 5 de julio, Izquierda Unida tendrá una importante presencia, sin duda, en la manifestación estatal del orgullo que tendrá lugar en Madrid, porque lo tenemos claro, queremos defender y avanzar en derechos frente a quienes nos quieren solas, precarias o directamente muertas. También esta semana viene con otras huelgas, otras movilizaciones de un carácter menos legítimo, probablemente. Esta semana vamos a vivir una huelga política de jueces, un paro decidido no para reivindicar sus legítimas mejoras en sus condiciones de trabajo o la resolución los problemas que sin duda tiene este servicio a la ciudadanía, sino que la han convocado para coaccionar al Poder Legislativo, que recordemos es el único poder, además, del Estado que se elige directamente por la ciudadanía. Hay un conflicto, eso es evidente, pero en este conflicto, lejos de pretender buscar soluciones al funcionamiento, como decía, de este servicio público o reivindicaciones laborales absolutamente legítimas, lo que se busca es atacar al Estado de Derecho, es atacar la división de poderes y buscar que el legislativo dicte las leyes a su medida. Y desde luego ya nos gustaría que hubiesen sido tan firmes y nos hubiese gustado escuchar a estos jueces huelguistas clamar con tanto afán durante todo el tiempo que estuvo secuestrado el Consejo General del Poder Judicial, gracias a la derecha de este país y gracias al Partido Popular. Y desde luego no deja de ser paradójico, como poco, que estos jueces huelguistas hayan disfrazado de reivindicación, de una suerte de reivindicación laboral, estas intenciones políticas de atacar el Estado de Derecho, como decía, para que se hagan las leyes a su dictado, mientras persiguen a organizaciones sindicales. Esta misma mañana, el Consejo de Gobierno de Asturias solicitará el indulto de las 6 de Suiza, un indulto que se ha solicitado con todo el impulso y todo el respaldo de Izquierda Unida, que, como saben, pues forman parte del Gobierno de coalición en Asturias y, desde luego, tuvo claro desde el primer momento que había que conseguir ese indulto. Este indulto viene también precedido por una fuerte movilización, como vimos este fin de semana, una movilización respaldada por los sindicatos y por los partidos políticos de las fuerzas progresistas y de izquierdas, que, como en el caso de Izquierda Unida, pues apoyamos y nos solidarizamos con las 6 de Suiza. Los piquetes, las concentraciones, las protestas no pueden ser delito. Y desde luego una sentencia que equipara la acción sindical con las coacciones, pues entendemos que sienta un peligrosísimo precedente de cara a la criminalización de la protesta social y laboral, que es, al fin y al cabo, lo que algunos de estos jueces huelguistas están buscando con estas sentencias y con estas coacciones políticas a las que van a someter al país durante estos días. Esta solicitud de indulto, como digo, de las 6 de Suiza, que se aprobará esta mañana en el Consejo de Gobierno de Asturias, tendrá que llegar al Gobierno estatal y, desde luego, que no le quepa duda a nadie que Izquierda Unida hará lo posible para que este indulto sea una realidad más pronto que tarde y, desde luego, evitemos la entrada en prisión. Defendemos desde Izquierda Unida, como siempre, ayer, hoy, y lo seguiremos defendiendo, el derecho legítimo a la organización sindical, al uso de las herramientas sindicales para la mejora de las condiciones laborales y la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Y, por tanto, las 6 de Suiza no pueden entrar en prisión y, como digo, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que ese indulto sea una realidad. Y por último, y cerrando también otro de los temas que durante la semana pasada pues, acaparó toda la atención informativa, la cumbre de la OTAN y la valoración que desde Izquierda Unida queremos hacer sobre ella. La cumbre de la OTAN nos ha demostrado que estos días en el que se ha celebrado, cómo esta organización criminal está sometida a los intereses y a las ideas, no sé cómo decirlo, de un matón con mucho poder. Trump actúa como un mafioso, no es sorpresa, desde luego no es noticia, pero se ha permitido el lujo esta semana de decir y de amenazar a España diciendo que pagará cara a su negativa a aumentar el gasto militar al 5% del PIB. Y podría resultar incluso ridículo si no se tratara del presidente de Estados Unidos, decía, un matón con mucho poder. Desde Izquierda Unida, también para sorpresa de nadie, seguimos manteniendo nuestra hoja de ruta muy clara, seguimos defendiendo un horizonte de paz y por ello, evidentemente, seguimos defendiendo la salida de la OTAN,
porque esto no va de porcentajes, de cuánto nos rearmamos, de cuánto dinero invertimos en defensa, sino de un modelo de seguridad. Y para nosotros el modelo de seguridad de Guerra Fría, que significa la OTAN, no es válido, no era válido cuando iniciamos como Izquierda Unida nuestra andadura, y sigue sin ser válido hoy en día. No resuelve ninguno de los conflictos, sino que los ocasiona y suele ser la fuente de conflictos. Por tanto, nuestro modelo de seguridad pasa desde luego por el rechazo al rearme. Europa no puede equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos comprometiendo un dinero que sí necesitamos para enfrentar los servicios públicos en aumentar un gasto militar que no necesitamos. Pero también seguiremos reclamando la salida de España de la OTAN, la retirada de las bases de Rota y Morón, que además nos dejan una situación muy complicada, como bien sabes, y por supuesto una política exterior soberana, lejos de los dictados de los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos y de quien ahora mismo está en el gobierno de este país, y que sea una referencia democrática para los pueblos del mundo y dentro de un marco, como hemos venido señalando en ruedas de prensa anteriores, del modelo de seguridad humana que defienden Naciones Unidas y que entendemos desde Izquierda Unida que, basado en la diplomacia, basado en la seguridad de las condiciones materiales de los pueblos, es un modelo que se acerca mucho más a lo que realmente queremos, que es defender la paz y no preparar la guerra. Y por mi parte nada más, quedo pendiente de las preguntas que quieran hacerse. Buenos días y por favor, si quieren hacer preguntas, utilizamos como siempre el sistema de levantar la mano. En primer lugar, David García, de Europa. Yo le quería preguntar cómo afronta, que lo diga así, afronta con expectación o con preocupación la declaración que va a hacer hoy el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdá, ante el Tribunal Supremo. No sé si es una cita, ustedes piensan que puede arrojar algo de luz o hablar de la crisis política que se generó recientemente. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, lejos de especulaciones, desde luego lo que queremos es que hoy en esas declaraciones, igual que en cuantas declaraciones hagan otros miembros del Partido Socialista relacionados con este caso, haya la mayor transparencia, que se esclarezca la verdad y que eso permita actuar con toda la contundencia que se requiere en un caso similar. Nosotros seguimos reclamando medidas anticorrupción, se presentaron recientemente esta semana, pedimos y exigimos la máxima contundencia, y para ello, desde luego, el dirimir las responsabilidades hasta las últimas consecuencias es fundamental. Así que lo que esperamos es máxima transparencia, que salga la verdad, que en consonancia con esa verdad se tomen las medidas contundentes que requiere el caso. Sí, a continuación, Alberto Ortiz, diario.es. Hola, buenas. Tenía dos preguntas. Una, si están satisfechos después de la cumbre de la OTAN con la posición del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de salirse, digamos, del acuerdo marco con una carta de Rutte que especifica que no tendrán que llegar España no tendrá que llegar al 5%. Y en segundo lugar, mañana termina el plazo que se dieron los partidos en Andalucía para llegar a un acuerdo. No sé si tienen información de que Podemos haya respondido ya alguna de sus peticiones, si ha aceptado sentarse en una mesa de negociación, o cómo están las conversaciones para esa lista de unidad en Andalucía. Gracias. Pues respecto a la primera, desde luego es mejor no llegar al 5% que llegar, porque compromete recursos que, como decía, son necesarias para políticas que mejoran la vida de la gente, que nos acercan más al concepto de seguridad, que dedicarlas al rearme. ¿Satisfechas? No. No podemos estar plenamente satisfechas por la valoración que hacía antes. Entendemos que el marco de la OTAN, el marco que representa una organización criminal, no permite hablar de seguridad humana, no permite generar y construir políticas de paz y, desde luego, no permite una política exterior soberana. Por tanto, esa va a ser nuestra posición, y lo que nos aleje de ellas será una pésima noticia, y lo que nos acerque, desde luego,
luego será mucho mejor, pero no calificaría de satisfacción. Es mejor, pero no estamos satisfechas. Nuestro modelo de seguridad no se enmarca en la OTAN. Y respecto a la segunda pregunta, creo que es una pregunta que debe responder y debe hacerse al coordinador andaluz de Izquierda Unida, a Toni Valero, y no a mí, porque es en Andalucía donde se está dirimiendo esto. Desde luego, nosotras desde Izquierda Unida Federal apoyamos la hoja de ruta que ha planteado Izquierda Unida en Andalucía. Entendemos que es y ha sido más que razonable el plazo que se ha dado y no podemos postergar las decisiones y llegar, como siempre, a última hora corriendo. Esto hay que construirlo, hay que trabajarlo, nos jugamos mucho en Andalucía, pero respecto a qué ha ocurrido y cómo estamos en el minuto y resultado, hoy que acaba el plazo, creo que esa pregunta debe responderla Andalucía y en boca de su coordinador andaluz. Pues en principio creo que no hay ninguna pregunta más. Pues nada, muchísimas gracias. Estupendo, pues muchas gracias a todos y a todas.